Luis Alberto Lacalle, cuando conversó con nosotros sobre el Mercosur, la realidad del país, sobre la anécdota de cómo Uruguay ingresa al Mercosur, inicialmente no había sido invitado por Argentina y Brasil, pero lo que a él le llamó la atención es que cuando estuvo en Tucumán no había ningún signo de que Tucumán se estaba acercando al festejo del Bicentenario, y nos hace como un llamado de atención, como diciendo, me parece que están demorados en las construcciones, en todo aquello que va a ser el símbolo o los símbolos del festejo del Bicentenario, ¿no? Y además habla de que él cree que hay una gran injusticia en la Argentina y en Tucumán sobre el reconocimiento a Alberdi, a una personalidad tan singular como fue Juan Bautista Alberdi, y que en Uruguay se tiene una mayor estima por él de lo que él ve que hay en la Argentina. Esta es la nota con Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay. Bueno, la primera pregunta es su reacción frente al resultado electoral en nuestro país, porque bueno, se reconfigura todo el escenario político, por lo menos que usted conoció cuando era presidente. Sí, antes que nada decir que uno tiene que ser muy respetuoso de las elecciones de los vecinos, y porque nos gusta que sean respetuosos respecto de las nuestras. La situación de toda la vida de la historia del Río de la Plata es un país muy pequeño como es el mío, entre dos países muy grandes. Mi país nació un poquito a pesar de los vecinos, se hizo independiente y vivió durante el siglo XIX horas muy tristes por la injerencia de los vecinos en nuestros asuntos internos. Entonces por eso tenemos una especie de gran prevención respecto de opinar durante las elecciones. Ahora ya está el resultado, ahora uno puede opinar, pero digo esto porque no nos gustó que el gobernador Scioli fuera a apoyar al Frente Amplio durante nuestras campañas, y no nos pareció correcto que ciudadanos uruguayos vinieran a apoyar a Scioli en la elección esta. Me parece que no se debe hacer. Distinto es que después que está vuelta la carta, uno mantenga una relación la mejor posible con el presidente argentino. Para nosotros el ideal no es fulano o mengano, es que sea un presidente con el que nos podamos llevar bien, porque somos vecinos. Nosotros entre Brasil y Argentina tenemos la mayor parte de nuestro comercio, tenemos las relaciones del vecindario, y entonces el ideal es llevarnos bien, porque siempre es negocio para todos. Esto ha sido una transformación, sin lugar a dudas, creo que muy prolija en tanto cuanto hubieron opciones muy claras, se debatió, se pudo comparar, y la gente ejerció su derecho a elegir, y hasta ahora ha sido un episodio que ha transcurrido normalmente. Le deseamos al próximo presidente entonces una Argentina próspera, justa, segura, porque entre otras cosas nos gusta que así sea, pero además porque nos conviene. Nosotros tenemos, desde el punto de vista de la relación personal, en mi partido, el Partido Nacional, relación con el gobernador Scioli, relación con el presidente electo Macri, así que esperemos que desde ese punto de vista las relaciones sean las de siempre, de buenos vecinos. Bien, pero tienen una mayor cercanía ideológicamente a lo que sería la posición de Macri. Yo diría que más que ideológicamente, una cercanía en cuanto a los fines del gobierno. Los fines del gobierno tienen que ser regular la sociedad, dar seguridad, dar justicia, en el concepto de estos países dar buena educación, dar buena salud, no interferir y dejar que la economía y que los trabajadores y los empresarios hagan lo suyo. En eso sí tenemos una coincidencia en cuanto a la función del Estado, que no es que el Estado desaparezca, sino que haga bien lo que tiene que hacer, que deje hacer a las fuerzas naturales de la sociedad del resto. En la política internacional seguramente vamos a tener coincidencias en cuanto a que hace falta en América del Sur volver a establecer un criterio democrático para algunas naciones, como que Venezuela, que ha sido realmente tremendo lo que ha ocurrido en Venezuela. Creo que estamos todos de acuerdo en modificar sustancialmente el Mercosur, que está afinado, está muerto, se ha convertido en una asociación
de carácter político, y político en el sentido equivocado, porque ha pretendido asociar los regímenes de gobierno, cuando en los tratados los que se vinculan son los países. Y cuando cambian los regímenes, los tratados siguen. Acá es una especie de, se ha hecho un clubcito de gobiernos que se dicen de izquierda. Entonces creo que también en eso vamos a coincidir. Es importante que le aclaremos a la gente que lo está diciendo usted, que es uno de los creadores del Mercosur. Sí, uno de los padres. A ver, no lo dice porque no pudo participar, no, al contrario, lo dice con la autoridad de aquel que estuvo en la construcción del mercado usted común. sabe cómo nace el Mercosur. Nace el día que nos enteramos, yo hacía poco que era presidente, 3 meses, de que Argentina y Brasil iban a firmar un tratado de mercado común sin avisarnos. Y acuérdese del mapa, ¿no? Estamos ahí nosotros chiquitos. Sí. Y entonces tomamos la actitud que era la única que yo creo en ese momento, de ir a Brasilia, donde se estaba negociando, golpear la puerta, ingresar a la negociación. Después fuimos instrumentales de que entrara el Paraguay para que hubiera 2 pequeños con 2 grandes, buscar un cierto equilibrio, pero era siempre pensando en el comercio, en el libre tránsito de los bienes, de los servicios, de las personas, procurando que un mercado aumentado le sirviera a todo el mundo, y especialmente al Uruguay, que es el más chiquito. Eso no prosperó, y hoy le digo que el Mercosur en ese sentido es más una dificultad que una ayuda. ¿Esto usted lo está diciendo porque observa que en Latinoamérica es como que han brotado mucho los gobiernos populistas? No, yo no los meto en una bolsa ideológica, porque a mí, por ejemplo, cuando hicieron entrar a Venezuela, que le hicieron entrar medio por la ventana, fue medio desagradable el tema de Paraguay, siempre el Paraguay le cobran en la historia del Río de la Plata, ¿no? A mí no me interesa si gobierna Maduro o gobierna, me interesan los negocios con Venezuela. Me interesa que ese mercado se abra y yo le pueda vender el queso y los lácteos y las cosas que le vendemos, que son muchas, casas prefabricadas, y que me paguen. Ahora, ¿quién gobierna el tema de los venezolanos? ¿Quién gobierna acá? ¿Quién gobierna el Brasil? Tema de brasileños y argentinos. Claro, que haya comercio, que el comercio pueda generar Estados Unidos y riqueza, China. Estados Unidos y China no tienen comercio, no tienen una relación fantástica, bueno. Y no va a decir que Obama es comunista o que los chinos son capitalistas, es una relación comercial. Y yo creo que lo que está pasando en América, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, nos está mostrando que es mucho mejor, más fácil, más rápido y más fructífero hacer una alianza comercial y que cada uno políticamente vaya por el lado que quiera. Bien, dígame, ¿por qué cree que en Latinoamérica todavía subsiste ese núcleo de pobreza tan duro? Yo creo que primero las formas económicas desde la colonia han sido tremendamente injustas respecto de la gente más modesta. En el Uruguay, que es un país muy bien organizado socialmente, la pobreza se ha reducido bastante, pero sigue existiendo. Y yo voy a decir algo, la pobreza no es un estado natural. La pobreza es una circunstancia y una coyuntura que hay que eliminar. No hay destino de ser pobre y quedarse pobre. Y a veces los mecanismos que se usan no se usan completos. Pongo ejemplo. El presidente Lula, en el Brasil, con la Bolsa Familia, exigía a cambio de la ayuda que la madre se atendiera, que el niño se demostrara que siendo bebito iba al hospital, le daban las vacunas, que siendo un poco mayor fuera a la escuela, a su vez siguiera yendo al médico. Es decir, le decíamos, mirá, te vamos a ayudar, pero vos ayudarte a ti mismo. Claro. Eso en el Brasil sirvió porque fue eficaz al principio, pero en mi país, y aquí puedo decirlo con toda soltura, se ha eliminado la contrapartida. Entonces usted, a la gente que está en ese corral de la pobreza, le da, pero no lo ayuda a salir, a saltar el alambrado. Y entonces ahí hay una permanencia de la pobreza como una dependencia, muchas veces política, con mala intención, es decir, a esa gente llevarla. Y eso me parece terrible. Yo creo que las políticas de antipobrezas tienen que ser la mano que ayuda a salir. Se complementa con la educación y después con oportunidades
de empleo. El empleo es la mejor obra social. El que tiene trabajo y llega a la casa y ganó el jornal honestamente, sea cargando bultos, sea como sabio atómico, esa es una persona libre, o por lo menos más libre. Bien, o sea, usted coincide con con la profusa bibliografía que hay sobre que la transferencia directa de recursos del Estado hacia los sectores populares sin contraprestación no está teniendo el resultado que uno espera. Es que no creo que sea la ayuda completa. La ayuda solo monetaria es como una limosna. Claro. La ayuda diciendo, te doy, pero ayúdate a ti mismo, mandá al chico a la escuela, que tenga buenas notas, diciéndole, nene, subí que se puede subir la escalera. Y creo que ese es el desafío, hacerlo, convertir a la ayuda en una puerta de salida de la pobreza. Pero coincidimos en que la obra completa del Estado es generar oportunidades sociales, generar condiciones para que haya empleo y que cada ser humano pueda decidir a dónde quiere trabajar. Sí, y que esté preparado. Fíjese lo que pasa en mi país. Hablo de mi país para poder criticarlo tranquilamente. Nosotros, voy a hablar de cifras del Uruguay, que siempre son muy pequeñitas, ¿no? Pero en el Uruguay se estima que hay 60 o 80 mil ni trabajan ni estudian. Hoy, ¿cuál es el régimen de trabajo? Hace un tiempo, bueno, pico y pala. Para eso no hay que saber mucho, bueno, más o menos, porque la pala hay que saber usarla y el pico también, pero bueno. Requería algo de habilidades. Algo de conocimiento, no. Sí. Ahora hay una máquina que hace la zanja. Entonces pico y pala cada vez hay menos. Antes agarrar un tractor Forson de aquellos viejos, que el cambio entraba, le metía fuerza, bueno, puede aprender a manejar un tractor. Ahora tiene una computadora y hay que poner el GPS y la Gran 7, bueno. Todo eso requiere más conocimiento. La automatización en nuestros países, yo hablaba hoy a mediodía con gente empresaria del tema citrícola y me decía, nosotros nos hemos automatizado un poco porque no hay gente que tenga conocimiento, entonces sustituimos 20 empleados con una máquina con una sola persona. Ese sí, ese sabe, y sabe mucho. Pero los 20 que antes tenían que saber un poquito, ya no hay trabajo. Es decir, la modificación del mercado laboral hace más necesaria la educación, más necesaria que nunca. La educación no es un lujo, la educación no es, bueno, vamos a ver, no, o te educas o te quedas al borde del camino. Y los que quedan al borde del camino son una bomba de tiempo, son un núcleo que queda como en una vacuola, como encerrados en un quiste social, que no es cosa buena, no están integrados al mercado de trabajo. Y después la educación, también, no dejemos de lado esa parte, es la parte de valores. La educación enseña a ser una persona mejor, a respetar a los mayores, no hacer trampa en los juegos, ser buen compañero, buen marido, buen amigo, buen hijo. Conducirse correctamente, y a veces notamos que eso se va perdiendo, es decir, es tan vulgar el lenguaje, es tan vulgar el trato que nos damos, que yo veo que hay una decadencia. La Argentina y el Uruguay, desde Sarmiento y desde José Pedro Varela, que fueron a Estados Unidos prácticamente juntos, y de allí trajeron los métodos lancasterianos y todo el sistema educativo, ha bajado el nivel. Y eso es tremendo porque es como que hay una incitación a ser peor, en vez de ser mejor. Usted dirá, es un viejo, sos un viejo, soy un viejo, voy a cumplir 75 años, ya he vivido bastante, pero noto una decadencia, y eso no me gusta porque mi país, fíjese, 3,5 millones, o somos excelentes o no contamos. Claro. Seguimos siendo excelentes para el fútbol, porque en 3 millones de habitantes surge un Suárez, surge un Lugano, surge un Lodeiro, surge todos los buenos jugadores que tenemos. ¿Por qué? Porque era un país que producía buena gente, saludable, sabios, profesores. En una chacrita de 3 millones es difícil. Y sin embargo ahora vemos el nivel de los docentes no es el mismo, el nivel de la propia dirigencia política a veces. Uno encuentra que no hay un reclutamiento de los mejores. Y eso es malo porque también baja el nivel del gobierno. Y eso no es tema de un partido, es tema de todos. Bien.
Luis Alberto Lacalle, muchas gracias por este diálogo. Bueno, gracias y el encanto de estar en Tucumán. Yo descubrí a Tucumán tarde, como he descubierto el interior de la Argentina. Parece mentira, uno conocía Bariloche y poco y nada más. Y cuando uno viene a toda esta parte de la provincia se siente tan cómodo, tan en casa. Y además yo he descubierto a los dos grandes tucumanos, a Alberdi y a Julio Argentino Roca, y realmente son de las figuras más grandes de la historia argentina. Diría que como Alberdi es difícil encontrar una figura. Y habría que hacer obligatoria la lectura de los políticos de toda la obra de Alberdi, encerrarlo y hacerlo leer a Alberdi para que mejore. Usted no sabe lo olvidado que están. Lo olvidado que está todo, fíjese. Tenemos poco monumento, poco pero el año que viene... Y poco conocimiento de lo que Pero significaron para la historia del país. fíjate tú, Pedro, el año que viene son los 200 años de la independencia. Sí. Tendría que ya haber una gran comisión de notables de Tucumán y de toda la República preparando que vaya a hacerse un gran monumento, un gran instituto, marcar la fecha y convertir ese día en un ejemplo de lo que podemos hacer. Hay una comisión de bicentenario, están trabajando, pero con una sobriedad y casi en silencio que, bueno... Que da lástima, porque se gasta tanto en otras cosas. Claro. No, y de afuera, pero también un poco de adentro, porque lo de la Argentina... Es una mirada tal vez más objetiva, uno cree que... No, en mi país pasó lo mismo, mire que el bicentenario del año 11, es decir, Revolución de Mayo del 10, el 11 Artigas comienza la Revolución Oriental, y poco y nada se hizo. Y a mí, que creo que el patriotismo es una de las medidas importantes de la vida, sobre todo estos países que somos relativamente nuevos, la bandera, con la bandera puesta, y creer que la patria es un valor que ayuda a ser mejor, estamos como desconociendo el valor patria, y eso es bravo, che. Claro, pues tiene que ver con la identidad, con lo que uno se siente en el mundo. Es el ancla. La globalización... Esto de que lo que pasa en Pekín, lo estamos viendo en el teléfono, nos obliga a tener un ancla. Y el ancla del alma es la patria. La familia es demasiado poco, el mundo es demasiado grande. La patria es la medida ideal. Y más en estas tierras de las patrias chicas, el que es cordobés, el que es tucumano. Patrias chicas con una identidad histórica tremenda. Bueno, y después la gran patria argentina. Y yo creo que eso también se enseña. Miren, en los Estados Unidos los niños toda la mañana, en todas las aulas hay una bandera, ¿no es cierto? Se paran desde pequeñitos al lado del pupitre, ponen la manito acá, miran la bandera y dicen: comprometo mi adhesión a la bandera de los Estados Unidos, símbolo de libertad y justicia para todos bajo Dios. Todos los días. Y eso es la gota que va. Bueno, claro. Se enseña el patriotismo también. Se enseña. Muchas gracias. A ustedes.